A continuación, le presentamos la reposición de un programa de archivo de RCR 750 AM. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, hágase la luz del... Muy buenas tardes, amigos, les habla Diego Bautista Urbanés del programa La Linterna. Estamos yendo a Bobby Matos, no me acuerdo cómo se llama, Adrián, la pieza. Gracias, Adrián, se llama Changoyas. Transmisión por RCR, transmisión por internet a través de rcr.tv. Muy bien, vamos a empezar nuestro programa. Tenemos el gusto y el placer de tener una vez más con nosotros a Edgardo Mondolfi para hablar de su último libro que acaba de ser publicado por la editorial Alfa. Se llama Temporada de Golpes, las insurrecciones militares contra Rómulo Betancourt. Un libro interesantísimo, le estaba comentando a Edgardo, interesantísimo de leer. Y se trata justamente pues de eso, de las 4 intentonas militares que hubo en el gobierno de Rómulo Betancourt, que va de 1959 a 1964. Incluso uno podría hacer una especie de clasificación, y este es uno de los primeros temas que quiero tocar con Edgardo, porque además de ser una narración muy interesante desde el punto de vista de los acontecimientos y cómo los hila Edgardo en su escritura, hay varias consideraciones teóricas y generales muy importantes, y tiene que ver justamente con lo que voy a decir de inmediato, que esto se va a llevar un tiempito, esta introducción, Edgardo. No, pierde cuidado, adelante. Cuando Rómulo Betancourt hubo 4 intentonas. Una que simplemente es el intento llevado a cabo por general Jesús María Castro León, que empezó... tuvo pues su manifestación en la toma de San Cristóbal y el estado Táchira, zona que por un rato las fuerzas insurgentes de Castro León lograron dominar, pero eso fue develado, fue dominado sin mayores problemas, diría yo. Luego vino un golpe,
una intentona muy extraña de clasificar, muy atípica y muy loca, si se quiere, el Barcelonazo, que tuvo lugar en el cuartel Pedro María Freites de Barcelona, que también fue eso, incluso en horas fue dominado ese intento de alzamiento. Y luego los más conocidos, que son el Carupanazo y el Porteñazo, que son dos tomas de dos bases militares, una la de Carúpano, una la de Puerto Cabello, en una alianza de militares de izquierda, digamos así, y dirigentes de los partidos insurrectos en tiempos de Rómulo Betancourt, Partido Comunista y Movimiento de Izquierda Revolucionaria. De manera que uno podría, a grosso modo, hacer una especie de clasificación. Los dos primeros golpes son golpes que uno convencionalmente llamaría militaristas, de derecha, etcétera, y los otros dos pues son dos golpes que pretendían estar inspirados por una doctrina revolucionaria y de izquierda, digamos así. Pero justamente, y por eso me quise detener un poquito, Edgardo, me llamó muchísimo la atención y quisiera conversar sobre esto. ¿Qué piensas? Tú traes a colación en las primeras capítulos del libro unas opiniones de Germán Carrera Damas y de Manuel Caballero, que son dos autoridades de mucho peso, por supuesto, en el juicio histórico, en nuestra historiografía, que ponen en cuestión esta clasificación que uno naturalmente haría, ¿no?, entre golpes de derecha y golpes de izquierda, ¿no?, a raíz de esta numeración que yo acabo de hacer. Entonces yo quisiera hablar un poco sobre eso. ¿Qué piensas tú? O cuáles son las argumentaciones que están en... ¿Por qué Carrera, por ejemplo, llama a los golpes de Carúpano y de Porteñazo golpes reaccionarios? Y Caballero, en otro, sin usar exactamente quizás esa palabra, pero también comparte una visión crítica de ese tipo, que en realidad es bastante, rompe pues con los moldes que uno inercialmente, como yo lo hice en los primeros minutos, usa, ¿no? Que bueno, Castroleón y el Barcelonazo son unos golpes anticomunistas, antiadecos, muy militaristas en cierta forma, mientras que los otros tienen una inspiración revolucionaria, cubanófila, lo que tú quieras, ¿no? Bien, gracias, Diego. Bueno, me metes un gran rompecabezas, que es esa parte con la que yo inicio el libro, efectivamente, golpes de derecha versus rebeliones de izquierda. Y hay que tener en cuenta lo siguiente, Diego, esa especie de escisión o de clasificación, como la que tú has nombrado, es más un producto histórico que historiográfico. Es decir, la propia época creó esa clasificación, y yo trato de meterme justamente por lo que significó que de algún modo Betancourt contribuyó a crear esa clasificación. Cuando se comparaban hasta ese momento los intentos insurreccionales de Castroleón y del Barcelonazo frente a los que le iba a esperar a Betancourt en el año 62, los del Carupanazo y el Porteñazo. ¿Por qué la opinión de Caballero y de Carrera es importante ya desde el punto de vista historiográfico? Tratando de superar la construcción que la propia época hizo de esa clasificación. Y es porque para ambos se trató de movimientos regresionistas frente a un gobierno electo legítimamente. Es decir, en la medida en que fuera así, es secundario, es baladí calificarlo de inspiración de derecha o de izquierda, ¿no? Y creo que es bastante interesante haber traído esa polémica a esa parte del libro, ¿no? Y tratar de superar por la vía de lo que han sido a valoraciones recientes del hecho, esa clasificación tan extrema. Insisto en el hecho de que el propio Betancourt contribuyó mucho, pues, a hablar de los dolientes del 23 de enero, a los herederos, a los promotores de estas insurrecciones del 60 y del 61, y de calificar a los siguientes con, como decías tú, con esos ribetes de castroides o filo cubanos, etcétera, etcétera, como fue parte del discurso presidencial, ¿no? Creo que
No sé si está claro algo en ese Sí. sentido. Por cierto, Edgardo, una cosa que te quería comentar, ya en tu carácter de secretario de la Academia Nacional de la Historia, bueno, pues yo no, caramba, me perdonas tú y me perdonan todos que no hice la presentación de quién es Edgardo Mondolfi Gudat, individuo del número de la Academia Nacional de la Historia, secretario de la Academia Nacional de la Historia, profesor de cursos de posgrado en Historia, doctor por la Universidad Católica. Andrés Bello Fellow en la Universidad de Oxford. ¿Qué más quieres que Muchas diga? gracias, yo creo que bastan los soles, ¿no? Bueno, porque estaba en esta cosa que hemos estado mucho conversando de cómo vitalizar la academia, y fíjate tú, por ejemplo, yo al leer justamente leyendo esto, escúchale, ¿por qué en la academia no ponemos en marcha un programa de debates? No, ya, por ejemplo, esta opinión de carrera, una opinión polémica, sí, interesante. sobre la historia contemporánea, sí. Claro. Entonces, bueno, abrir una sesión, un debate entre Germán Carrera Damas y X sobre la naturaleza de los intentonas golpistas del gobierno Rómulo Betancourt y por qué Germán Carrera Damas la considera todas reaccionarias. Entonces, bueno, se me ocurrió eso. No, una buena idea. Bueno, y ahora que está hablando de la academia, también le voy a hacer una cuña a la academia, y tiene que ver con el uso de las fuentes a las que acudí para este libro. La Academia Nacional de Historia no solamente cuenta con una formidable hemeroteca, donde toda la prensa nacional está almacenada allí. Y de hecho, y después de mi primer libro sobre el tema Betancourt, que fue el día del atentado, esta es una especie como de segunda entrega sobre esa época de la violencia inicial de los 60, igual que fue la experiencia con el día del atentado, la prensa venezolana me fue utilísima, y además, y así lo menciono en la introducción a este libro, el nivel de profesionalismo alcanzado por la prensa venezolana a principios de los años 60 es realmente asombroso, ¿no? Periódicos como Últimas Noticias, El Mundo, El Nacional, La Religión, La República, están todos citados allí. Y eso fue una de las fuentes más valiosas que yo utilicé documentalmente, la hemeroteca de la academia. Pero además de eso, hay una colección particularmente valiosa a la que recurrí, que es el archivo de Santiago Gerardo Suárez. Santiago Gerardo Suárez fue dentro, digamos, de los especialistas en distintos ámbitos historiográficos en la academia, quien más se dedicó al tema militar. Sí. Y tiene pues el archivo de Santiago Gerardo Suárez una colección formidable de recortes de prensa referidos justamente a la violencia política y a la violencia insurreccional. Me fue muy útil porque, por ejemplo, cómo acceder a las ediciones ya proscritas de Tribuna Popular en ese momento, si no es porque Santiago Gerardo Suárez tenía números que conservaba en su archivo, o publicaciones de muy difícil acceso como ¿Qué pasa en Venezuela?, que era también una publicación de izquierda de la época. De modo que allí logré desenterrar muchísimas referencias, digamos, hemerográficas, muy poco consultadas, sobre este tema del libro sobre las insurrecciones contra Betancourt. Muy bien. Estamos llegando al final del primer segmento, Edgardo. Estamos hablando con Edgardo Mondolfi Gudat sobre el libro Temporada de Golpes, las insurrecciones militares contra Rómulo Betancourt. Vamos a una pausa y ya regresamos para seguir conversando con Edgardo Mondolfi. Usted escucha La Linterna, su tertulia en radio, por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El restaurante Montana Grill te recibe para que almuerces, cenes o celebres con tu familia, amigos, compañeros de trabajo y disfruten de sus excelentes carnes a la brasa. Montana Grill, único en carnes en la Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura. A través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. Winston Churchill, notable estadista y primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Victoria a todo coste. Victoria a pesar del terror.
Victoria, aunque el camino sea largo y duro, porque sin victoria no hay supervivencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una conversación abierta sobre la actualidad. Es La Linterna en RCR 750 AM. De regreso, amigos de La Linterna, estamos hablando con Edgardo Mondolfi Gudat sobre su libro Temporada de Golpes. Bueno, en todas estas insurrecciones hay la figuración, quitando quizás la del Barcelonazo, ¿no? donde las figuras militares que operan son realmente de dos ya estaban en situación de retiro, incluso no en grados muy altos, mayor. Masó Perdomo y el capitán, el hombre a quien toca realmente militar activo, es un capitán. Tesalio Morillo se llama. Pero la de el intentón de San Cristóbal tuvo a su frente el general Jesús María Castro León, que era un general muy prestigioso, había sido de los principales protagonistas del factor militar en la caída de Marcos Pérez Jiménez. Y todo un referente en términos de lo que significaba su presencia en la institución armada. De la Armada de la Aviación. De la aviación. Y había sido incluso ministro de la Defensa en el gobierno provisional de Wolfgang Larrazábal, hasta que graves desacuerdos políticos motivaron su salida. Pero era un general, pues como acaba de decir Edgardo, toda una referencia a Castro León. Además tenía una amenaza, siempre estaba aparecía fotografiado con unos Ray-Ban y una cosa, y le daban una cierta figura enigmática al hombre. Y luego los dos alzamientos vinculados con el Partido Comunista y el MIR, Carupanazo y Porteñazo, también actúan primero militares activos, no eran retirados, hombres con mando de tropa, de mando, control jerárquico de las bases navales que se alzan, y de relativamente mayor graduación que el caso de Barcelonazo. Entonces, ¿qué podemos decir de estos militares? Mira, un poco esto nos devuelve a lo que comentábamos en el primer segmento, ¿no? Sobre cómo clasificar la participación de estos militares, si de veras se ubicaban dentro de la izquierda. Y una de las cosas que más me sorprendió, Diego, a la hora de consultar los testimonios, porque ya no estoy hablando de la prensa que me fue tan útil, sino testimonios como son las largas y riquísimas entrevistas que Agustín Blanco Muñoz le hizo a una cantera de actores de esta coyuntura. Cuando empiezas a leerlas y a contrastarlas y cuidadosamente compararlas, te das cuenta de que hay afirmaciones muy contradictorias, radicalmente contradictorias. Una de ellas tiene que ver con eso que hablaba contigo en off antes de comenzar este segundo segmento, que es cuán efectivo fue la labor de catequesis política entre los militares, que podían preciarse de sentir alguna afiliación con la izquierda, ¿no? Entonces, por ejemplo, el testimonio de Guillermo García Ponce es que fue efectiva la labor de penetración y de captación de cuadros militares para el PCB y para el MIR. Víctor Hugo Morales, que fue tan protagonista como Guillermo García Ponce, pero que incluso dentro, digamos, del sector militar, dice lo contrario, que apenas con una mano podían contarse cuántos oficiales de veras estaban iniciados, digamos, políticamente. Y en su respaldo concurre también la opinión de un civil como Manuel Quijada, que dice que realmente los oficiales captados eran muy pocos. Pero entonces también llama la atención el testimonio de los propios militares. Por ejemplo, Agustín Blanco Muñoz le hace una larga entrevista también a Jesús Teodoro Molina Villegas, que es el oficial más importante del alzamiento de Carúpano, quien admite que su formación política era muy precaria. Ellos pensaban en términos nacionalistas, progresistas. Y otro que sencillamente casi que confiesa al final de manera rotunda lo que deseamos era tumbar a Betancur, pues, no más allá de ninguna elaboración teórico-política, ¿no?
Entonces llama mucho la atención esas opiniones tan encontradas entre ellos. Pero hay que tener en cuenta algo que es importante, Diego, y es el impacto, más que de la izquierda, que uno pensaría proveniente de esa labor de catequesis política de parte del PCB o del MIR, es el impacto que en estos militares tuvo la experiencia de Nasser en Egipto, el naserismo. Estaba pensando en Nasser mientras hablaba. Sí, es decir, ellos se orientaban más a una idea de concebir la autodeterminación de otra manera. De hecho, hay una cita que te quiero citar, valga la redundancia, para compartir con tu público. Y es que frente a la acusación de Betancourt de que estos oficiales eran filocomunistas, cuando ellos se preciaban de ser una oficialidad nacionalista, por ejemplo, Víctor Hugo Morales responderá en ese contexto diciendo: ¿acaso es privativo del comunismo tratar de erradicar la miseria, rescatar la soberanía nacional o llevar a las Fuerzas Armadas a ocupar el plano de dignidad que les corresponde? Eso es una forma muy nacerista de ver el papel de las Fuerzas Armadas. Cosa muy importante, porque va a tener incidencia en el futuro. Es decir, derrotadas estas insurgencias en el año 62, el ánimo nacerista va a pervivir. Y va a pervivir tanto que en la década de los 70, tempranos 70, se va a dar una muy importante polémica política entre gente como Pompeyo Márquez, Germán Layret, Luis Esteban Rey, sobre si los militares debían asumir un papel más activo en términos de su compromiso con el desarrollo de la nación, y no un papel meramente sectorizado, como lo establecía y lo preveía la Constitución del 61. De modo que eso, y bueno, y si vas más adelante te das cuenta cómo finalmente hay una eclosión, pues, de eso que, con el advenimiento de Chávez, sin duda, ¿no? No, interesantísimo, Edgardo, porque fíjate, ahora que mencionas a Pompeyo, yo me inicié cuando entré a formar parte del movimiento del socialismo más en el año 75, y yo entré más de la mano de Pompeyo, vamos, por decirlo así, y trabajé con Pompeyo, era el secretario general del partido, y Pompeyo tenía una estrechísima relación con el gobierno de Velasco Alvarado, que era un gobierno, en cierto sentido, gobierno nacerista. Claro, absolutamente. Y me acuerdo que era muy cercano y tenía conversaba mucho con el general Mercado Jarrín, que era el ministro de gobierno, casi el hombre más importante del gobierno de Velasco Alvarado, general. Y también te iba a comentar que, claro, cuando tú hablas de este es nacerismo, a donde va a apuntar Edgardo. Y no es nada difícil en un contexto como concreto como aquel, enhebrar nacerismo y ideologías de izquierda, ¿no? Porque tiene el tema común del antiimperialismo, el nacionalismo, la autodeterminación, sí, puede ser concebido como una etapa, pues, en el camino revolucionario y tal, y aunque los militares no sepan mucho de eso, pues a ellos les basta con que la cosa vaya por el lado del nacionalismo y de un papel activo a las Fuerzas Armadas en la tarea de desarrollo. Así es. Era que no es para hombres muy inteligentes como eran Germán Layret y Freddy Muñoz y Pompeyo y Teodoro o Américo Martín, no era sido nada difícil encontrar allí una doctrina nacional revolucionaria, cualquier cosa de estas para suturar, pues, ¿no? esa brecha que pudiera haber entre militares que no sabían mucho del asunto y dirigentes. Pero hallaban, como dices tú, una afinidad o un punto de identidad a través del nacerismo. Pero fíjate tú, para agregar a lo que tú estás diciendo de tu testimonio con Pompeyo, que no lo conocía, me parece muy interesante lo que estás diciendo de la relación tan estrecha que Pompeyo tuvo en el MAS con el gobierno de Velasco Alvarado, que Víctor Hugo Morales, cuando él escribe su libro autorreferencial sobre el porteñazo, lo titula justamente Del porteñazo al Perú. Y la segunda parte del libro es justamente un recuento de lo que había sido la experiencia peruana del año 68, para concluir de alguna manera que lo que ellos habían pretendido hacer en el año 62 al pronunciarse contra Betancourt era justamente lo que habían pretendido hacer, exitosamente lograron hacer los militares peruanos en el 68. O sea que indudablemente hay vasos comunicantes, claro, muy importantes. Valga la aclaratoria, por cierto, que luego Pompeyo dejó esa, como es evidente en lo que
última etapa de su trayectoria política e intelectual, pues él abandona pues esa manera o esa afición, pues vamos a llamarlo así, por el tipo de regímenes como el de Velasco, y bueno, ya sabemos la evolución claramente muy democrática del pensamiento de Pompeyo recientemente. Bueno, te dejo planteada una cosa, ¿no? Siempre las intentonas militares, cuando uno entra en el detalle de ellas, siempre hay el tipo que se rajó a última hora, o la llamada que no cayó, o el detallito que faltó, el motorizado que iba a llevar el mensaje y se accidentó, en fin. Entonces, claro. Más allá de estas casuísticas, ¿no? que siempre aparece cuando uno habla lo que hubiera pasado si el tipo hubiera llegado a tiempo, o lo que hubiera pasado si al hombre no se le hubiera accidentado el carro, en fin. ¿Tienes la impresión de que alguna de estas intentonas tuvo en algún momento perspectivas de éxito? ¿Tuviste esa impresión? Ninguna. Pero hablamos de eso. Vamos a una pausa. Y me dejas hablar de Pompeyo también. ¿Cómo no? Siempre es un placer hablar y oír hablar de Pompeyo. Ya regresamos. Una forma de expresar libremente las ideas y opiniones. La Linterna, por RCR 750 AM. Son las 2:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Estaba leyendo sobre esto de que Trump se va a salir del Acuerdo de París. Ajá. Es realmente complicado el tema de los acuerdos. ¿En qué sentido? Los acuerdos internacionales son indispensables para la humanidad, pero es difícil que la gente lo entienda porque son muy fáciles de violar. Sí, yo creo que no se le toma el pulso a lo que significa poner de acuerdo a 7.000 millones de personas. Que cada uno es un individuo con sus creencias, sus miedos, convicciones, sus seguridades. Si es complicado poner de acuerdo una junta de vecinos... Claro, pero voy a ser un poco abogado del diablo acá. Si es tan complicado, ¿por qué hacerlo? Bueno, mira, es que la alternativa es la guerra. Cuando los acuerdos surgen es porque los humanos estamos exhaustos de la guerra. Tiene sentido. Después de una guerra siempre había un acuerdo para no volver a tener una guerra. Por supuesto, porque las guerras son experiencias traumáticas, pero suelen ser acuerdos imperfectos, difíciles de alcanzar, que dejan cosas por fuera y entonces al tiempo caemos en lo mismo. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué es tan difícil llegar a un acuerdo duradero? Porque es prácticamente antinatural. Desde que existe la vida sobre este planeta, las especies luchan por desplazar a sus competidores. La guerra la inventaron las primeras bacterias de las que todos descendemos. Y los acuerdos son elementos que solo pueden alcanzar los humanos por su cerebro. Claro, los acuerdos entre varios individuos son una cosa compleja que debe primero neutralizar el instinto de matar al contrario. Que se dice fácil. Estoy pensando en los perritos. Cuando hay machos que se tienen tirria, muchas veces terminan endentadas. Pero generalmente siempre hay una mostrada de dientes previa que evita el conflicto. Sí, esa es una especie de acuerdo, muy incipiente, muy débil, con argumentos de naturaleza amenazante, pero evita la violencia. Los perros son bastante más inteligentes que otras especies, por cierto. ¿Cuánto es que los humanos llevamos en el planeta? No más de 200.000 años. O sea, que el arte de llegar a acuerdos ha tenido poco tiempo para perfeccionarse en términos evolutivos. Correcto. Y si a eso le añades que somos 7.000 millones y que no tenemos a dónde irnos si el acuerdo falla, la presión se vuelve muy difícil de manejar. Así que no tenemos que sentirnos tan decepcionados cuando un gran acuerdo humano tiene traspiés. Igual, los acuerdos a los que llegamos ahora son mucho más efectivos que los que llegaban alemanes y franceses hace unos 100 años, por ejemplo. E incluyen a mucha más gente. La inclusión es clave. Es una de las lecciones que aprendimos a los golpes, después de muchos acuerdos fallidos. Hay como dos tipos de acuerdos, los que se dan después de una experiencia traumática. Por ejemplo, después de una guerra, un genocidio, el descubrimiento de una realidad espantosa. Y después están los que se dan para prevenir una catástrofe. Sí, esos son mis favoritos, porque demuestran que el humano aprende y sabe usar su inteligencia colectiva para vivir mejor. Los acuerdos internacionales en el área ambiental son un buen ejemplo de eso. Uno es el Acuerdo de París, para empezar a parar el cambio climático. ¿Qué otros hay?
Muchísimos. Por ejemplo, Venezuela suscribió los acuerdos de Viena y el protocolo de Montreal para la protección de la capa de ozono. Otro importantísimo es la Convención sobre el Comercio Internacional de Fauna y Flora, que protege la biodiversidad contra el extraccionismo. El Tratado de Brasilia para la cooperación amazónica. El Convenio de Cartagena para la protección del Caribe. La Convención Ramsar para proteger humedales. El Tratado de Washington para la preservación de las bellezas naturales de América. El Convenio para la lucha contra la desertización. Fíjate, una de las cosas que me gusta del tema ambiental en política es precisamente eso. Nos pone de acuerdo antes de que ocurra el trauma, no después. O al menos se intenta. Supongo que la belleza de la naturaleza hace que sea más fácil ponerse de acuerdo para protegerla. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En mi cochinito favorito, la carne de cerdo la puedes pedir cruda o lista para llevar a tu casa y disfrutarla con tus amigos y familiares. Pide todo con sus acompañantes tradicionales y de postre, las exquisitas fresas o melocotón con crema. En las Mercedes, calle Nueva York, te espera mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. ¿Sabías que en Baruta se están sembrando valores? Sí, la Asociación Civil Sendero Ecológico dicta charlas en las escuelas del municipio enseñando a los niños a germinar las semillas de nuestro árbol nacional. Pronto más de 4.000 araguaneyes adornarán las calles de Baruta. Sembrar un araguaney es sembrar vida. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Toda Venezuela es territorio magallanero. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Disfruta el encuentro de hoy entre Navegantes del Magallanes y Cardenales de Lara a partir de las 5:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. Los temas de actualidad son comentados en esta amena tertulia de las tardes. La Linterna, por RCR. De regreso, amigos de La Linterna, estamos conversando con Edgardo Mondolfi Gudat sobre su libro Temporada de Golpes, las insurrecciones militares contra Rómulo Betancourt, muy recientemente editado. Se presentó en la feria. En la feria el martes pasado. Por la editorial Alfa. Tiene como portada la famosísima foto, ganó Pulitzer, ¿no? Ganó un Pulitzer de Héctor Rondón Lovera. La foto del sacerdote, el párroco de Puerto Cabello, abrazando a un soldado herido en la insurrección del Porteñazo. Te había dejado planteado, Edgardo, bueno, el tema de que siempre cuando uno lee los detalles de por qué un golpe no cuajó, siempre aparece pequeño
el pequeño detalle, valga la repetición, de algo que falló, o una guarnición que se iba a alzar y que no se alzó porque el hombre se asustó, o un mensaje que no llegó, en fin, un tipo que se enteró por casualidad del golpe y entonces avisó, en fin, cosas de ese, y entonces te preguntaba, alguno de estos golpes, limpiándolo pues de esas casualidades, te dio la impresión de que tuvo alguna posibilidad de éxito militar. Ese era un tema que te había dejado planteado, pero tú querías también plantearme otro. Sí, bueno, vamos a empezar por el tuyo para no desviarnos de lo que había quedado pendiente del último segmento, ¿no? Uno de los autores que yo cito, que ha estudiado la coyuntura, no recuerdo si es Domingo Irwin, creo que es él el que lo dice, que por lo general de 100 intentos insurreccionales se impone uno solo, en la medida en que justamente se plantean una serie de problemas de incoordinación y de falta de elementos con los que se contaba en esa acción definitoria de un pronunciamiento, ¿no? Quizás yo diría que Puerto Cabello, por la dimensión que tuvo la reacción militar del gobierno de Betancur, prácticamente hizo imposible que prosperara el golpe, pero indudablemente tiene una capacidad mucho mayor Puerto Cabello que otros intentos, ¿no? Sin embargo, insisto, Diego, creo que todos estos intentos insurreccionales confiaban, bien fueran de una orientación política o de otra, en lo que a fin de cuentas era una tesis política de la izquierda, que era la teoría del chispazo, ¿no? El chispazo capaz de servir como cadena de combustión a otros alzamientos. Y no funcionó, o sea, no funcionó ni el chispazo en Barcelonazo, ni funcionó el chispazo como si había sido concebido, digamos, en términos teóricos políticos por el PCB en Carúpano, ni tampoco funcionó el chispazo en Puerto Cabello. Confiando quizás en que ese clima que es lo que yo trato también de recrear en buena parte del libro, ese clima de fragilidad con la que Betancur asume el poder, donde todavía el proyecto democrático está muy lejos es todavía una forja de ilusiones, digo yo allí, ¿no? Sobre todo cuando uno planta una mirada retrospectiva y piensa que la consolidación del sistema de la recuperación del ensayo democrático se dio, se consolidó con una asombrosa rapidez, no, nada más alejado de lo que plantean las evidencias documentales que eso. Es un proceso muy complicado de fragilidad que tuvo que sortear Betancur, y por eso quizás estos proyectos insurreccionales confiaban pues en la posibilidad de una reacción espontánea de otros cuarteles, cosa que no se dio, como bien te he comentado. Pero sin duda, digamos, dentro de la mecánica del golpe de Estado, yo coincido con lo que dice Irwin, o es Manuel Caballero, lo tengo en este momento confundido, eso de que de 100 intentos uno se impone, ¿no? Digamos que el único que se ha impuesto ha sido el 18 de octubre del año 45, de manera exitosa. Bueno, y el 24 de noviembre. Pero el 24 de noviembre, claro, pero eso es quizás demasiado poco llamarlo intentona, ¿no? Exactamente, o sea, llamarlo intentona ya califica de otra manera, ¿no? Sí. Bien. Y el otro tema, no sé si me permites comentarte, cuando hablábamos de los dirigentes de izquierda que estuvieron comprometidos y comprometieron a los elementos militares, como decíamos, más identificados con el nacerismo que realmente iniciados en la catequesis política de la izquierda. Es muy interesante el testimonio de Pompeyo Márquez, que ya tú lo habías citado, Pompeyo, el testimonio que él ofrece a Blanco Muñoz a lo largo de una entrevista que yo cito en el libro, y es a propósito de la alergia, de la aversión que el Partido Comunista le tenía al elemento militar. Y por su lado, Simón Sáez Mérida, que procede de Acción Democrática, que del parto mirista es uno de los dirigentes importantes del MIR, reconoce que en cambio Acción Democrática había una tradición golpista, no así la del PCB. De modo que para quienes procedían del MIR, entenderse con militares era una lógica, una gramática mucho más fácil que para la gente del PCB. Y esa alergia a lo militar se reitera mucho en los testimonios. Gustavo Machado, por ejemplo,
figura citado por mí con grandes reservas sobre lo que significaba comprometerse en una acción militar civil. El mismo Pompeyo, que al final dice, bueno, sí, ese fue el camino que nosotros, por el que optamos, de la simbiosis civil-militar, pero tuvimos que superar muchísimas desconfianzas y aversiones naturales nuestras, de parte de nuestra formación dentro del Partido Comunista. Y entender otra cosa, Diego, creo que es muy importante en el libro, esa especie de autoafirmación generacional que se da entre de parte de la juventud del PCB y la juventud del MIR, o del MIR, que es la juventud de Acción Democrática, que se deslinda del partido, o digamos una parte significativa de la juventud de Acción Democrática. Y es que de alguna manera, por ejemplo, en el caso del PCB, hay una actitud de enfrentamiento con la vieja dirigencia, que es remisa a estas aventuras, que cree en el etapismo democrático, que cree en lo que es la conducción de la masa y no la aventura militar civil con el propósito de acelerar, digamos, el proceso revolucionario. Entonces ahí se dan unos deslindes o digamos unas confrontaciones muy importantes, pues, entre la vieja dirigencia histórica del PCB y de la juventud que estaba dispuesta a esta aventura insurreccional, que además sobre la cual había impactado emocionalmente la Revolución Cubana en ese momento. Yo quisiera hacer un par de puntualizaciones para primero reivindicar la importancia de esa magnífica colección de entrevistas que hizo Agustín. Absolutamente imprescindible. Sobre todo los primeros 10 tomos, incluyendo incluso la entrevista a Pérez Jiménez, a la que yo le doy mucha significación para entender bien a la naturaleza de ese personaje y de ese gobierno. Pero los primeros tomos de esa colección de entrevistas de Agustín es realmente una fuente invalorable para entender el movimiento guerrillero, los intentos golpistas de todos signos. Realmente una gran labor hizo Agustín allí. Sí, sobre la radiografía de la violencia de la Venezuela de post-dictatorial. Sí. La otra cosa, hablar un poquito, quizás dimos por supuesto, o hemos dado por supuesto mucho eso, ya es una cosa que ocurrió hace 60 años y bueno, 60, sí. Por ahí va. Gamal Abdel, hemos hablado de nacerismo, nos estamos refiriendo a la corriente o el estilo de política simbolizado por el coronel egipcio Gamal Abdel Nasser, que mediante un golpe de Estado derriba la monarquía egipcia del rey Farouk y da inicio a un gobierno militar, nacionalista, que se acerca mucho a la entonces Unión Soviética y rompe sus vínculos con el mundo británico, y también de Europa Occidental y Estados Unidos, y es uno de los personajes más importantes de lo que se llamó el movimiento de los no alineados, ¿no? Junto con el mariscal Tito, Sukarno en Indonesia, Nehru, eran las grandes estrellas del movimiento de los no alineados. Y bueno, había esta cosa, pues un militarismo nacionalista que fue todo un estilo muy influyente en las Fuerzas Armadas latinoamericanas de aquellos años. Hugo Trejo probablemente era también un militar nacerista, y bueno, toda esta, como nos ha explicado muy bien Edgardo, pues toda esta corriente progresista de los militares, nacionalistas, antiimperialistas, etcétera, etcétera, de los militares venezolanos que entran en combinación con ya partidos doctrinarios de tipo marxista, tenían una fuerte inspiración en general, en el famoso coronel egipcio que bueno, dio lugar a todo, no solo a toda una época, sino a un estilo y a una denominación, pues, como es el nacerismo y nacerista. Años 52, años 53. Sí, lo de Suez fue en el año 56. 56 ya estaba Nasser al frente. Sí, ya. Pero Nasser murió en los 60. En los 60, sí, finales, porque, claro. Sí, porque vino Anwar Sadat, con el famoso viraje, pero bueno.
No, ya quería eso, que... Ya eso es historia egipcia. Sí, Ya eso es historia egipcia. Sí, bueno, el pobre Sadat le costó muy caro ese viraje. Bueno, no, quería porque hablamos así en acerismo como si fuera una palabra... un arcano. Una palabra esotérica. Que la usamos así como si fuera circulación corriente, claro, y nos claro, olvidamos claro. de que eso fuese ya varias décadas, ¿no? Sí. Mira, que a tu orden, ¿qué te provoca que comentar? Bueno, mira, nada más quizás volver una vez más, si no te importa que yo ponga de relieve, digamos, el propósito de hacer una revisión de esta gramática de la violencia. No es un libro que pretende desmerecer de las insurrecciones, quiero aclarar eso, no es un libro romulero, ¿no? Es un libro que intenta una comprensión crítica de esa etapa de la violencia y una cosa muy importante, Diego, que también se ha visto mitologizada por la propia izquierda. Entonces cuesta mucho, si no es acudiendo a fuentes, oye, por ejemplo, como Juan Liscano, que uno considera una opinión confiable en la época, de su forma como, la forma como Liscano pues califica a estas insurrecciones como insensatas, ¿no? O opiniones de gente como Guillermo Feo Calcaño, que opinaba en el Diario de la República, Rodolfo José Cárdenas, en fin, opiniones contrarias a las insurrecciones para tratar de entender también pues la lógica de quienes las adversaban y por qué consideraban que eran empresas fallidas o empresas sin destino, ¿no? Pero también ahí está la opinión de gente muy comprometida, Domingo Alberto Rangel, Guillermo García Ponce, gente de la izquierda que también cito menos comprometida con sus dudas respecto a estas insurgencias como Héctor Mujica o Pedro Ortega Díaz o el mismo Gustavo Machado. O sea, yo creo que de alguna manera abrió una ventana muy amplia de opiniones de actores y testigos de la época, ¿no? Sin pretender ningún sesgo, sin dejar de reivindicar lo que creo que es importante en lo que a nuestro oficio se refiere, que es el derecho a la asepsia, ¿no? A sencillamente tratar de hacer una comprensión crítica de una época sin que el libro pretenda tener una intención política, ni mucho menos. Un detalle, ¿hubo participación, qué hay de presencia cubana en los intentos de Carúpano y Puerto Cabello? No, ninguna. Lo que pasa es que lo interesante es que en ese clima de la cubanización del acontecer político venezolano, hay la permanente acusación de parte del gobierno de Betancur de que el castrismo tiene la mano metida en estas aventuras, lo cual no parecía ser para nada el caso, ¿no? E incluso, y voy más allá, Diego, rapidito, porque sé que estamos concluyendo, pero el mismo García Ponce, el mismo Simón Sáez Mérida, se refieren a las diferencias que ellos tuvieron con los mandos de la Revolución Cubana con respecto a lo que significaba incorporar a los militares. Para ellos los militares era un elemento que... Sí, ellos apostaban a la tesis guerrillera, no apostaban a que el elemento militar fuera un elemento rescatable con un sentido revolucionario. Entonces allí también hay una polémica interesante. Hay una manera de tapizar, digamos, poner en etapas no sé si esa palabra existe, tapizar, pero bueno, los intentos de Carúpano y Puerto Cabello con la lucha guerrillera. En cierta forma hay la idea de que la lucha guerrillera toma fuerza luego que fracasan estos intentos. Sin duda. Ahora yo te iba a preguntar, ¿hay alguna forma de solapar? O sea, cuando Carúpano y Puerto Cabello tienen lugar, ¿cómo está la situación del movimiento guerrillero? Bueno, claro, ahí está, digamos, de alguna manera en paralelo ya había comenzado la actividad guerrillera. Pero es justamente a partir de lo que es el fallido intento del porteñazo, donde se plantea la nueva estrategia de la guerra prolongada, ¿no? Y la idea de justamente la tesis cubana se impone definitivamente. Impone definitivamente, pero también la FAL, donde la dirigencia política de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional van a proceder de parte de estos militares comprometidos en el porteñazo, por ejemplo, o del carupanazo, algunos de los cuales lograron evadirse de la cárcel e incorporarse a la lucha armada, pues, que además tesis muy interesante al final, cuestionada por la propia izquierda o algunos sectores de izquierda, lo que significaba enfrentar a las Fuerzas Armadas a través de unas Fuerzas Armadas de Liberación Nacional.
pero sin duda hay un momento, en, como dices tú, hablando de etapismo, en que el fin de lo que serían estas aventuras en el 62 ya abre esa etapa de la guerra prolongada, donde sí van a tener participación oficiales que estuvieron comprometidos en estas azonadas. Pues no pudiera decir que ellos se jueguen, que la etapa de las intentonas militares se juegan con las dos cartas Carúpano y Puerto Cabello. Juegan esas dos cartas. Así ahí, es. Pierden en esa partida y luego hay todo un replanteamiento, digamos, táctico, ¿no? A partir del año 62 o en el mismo año 62, que es cuando comienza la actividad de la FAL, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué nos deja mensaje para hoy? Bueno, sí, yo creo que el gran mensaje es lo que significó la violencia política de esa época, digamos, como una gramática muy presente en lo que fue la recuperación del ensayo democrático y lo que costó la consolidación de ese Estado, de esa República Liberal Democrática, ¿no? A partir del año 59. Pero además de otra cosa, Diego, quiero, y lo reivindico como algo que me llamó mucho la atención, y es que también a lo largo del libro, a partir de los testimonios que reviso y que cito a partir de las conversaciones con Agustín Blanco Muñoz, de muchos de estos actores, es que hay un sincero y honesto proceso de autocrítica frente a lo que significó esto, ¿no? Y haber coincidido al final con que muchos de los elementos que presagiaban el fracaso, pues evidentemente terminaban ellos admitiendo pues que así fue, ¿no? Pero creo que para un lector joven, un lector, como dices tú, de historia contemporánea, es una invitación a entender una recuperación democrática en medio de un clima de significativa violencia. Muy bien, muchísimas gracias, Edgardo, por este magnífico programa que nos has dado. O digamos una cosa más, o que la violencia no está eximida de la democracia, es decir, de los contextos democráticos, ¿cierto? Ok. Bien. Muchísimas gracias, como decía, por este magnífico programa que nos ha dado. Les recomiendo de verdad muy cálidamente este libro de Edgardo Mondolfi. Aprende muchísima historia y se reflexiona mucho leyéndolo, y es magníficamente documentado y fundamentado. Así que no tengo sino elogios para este último libro de Edgardo Mondolfi Gudat. Y a todos ustedes, muchas gracias por su atención, y mientras tanto vamos a despedir con Bobby Matos, y de nuevo se me olvidó, no recuerdo el título. Para filmártelo. Regresaremos para ver la actualidad a la luz de La Linterna.
RC